Estamos acompañando aquí al alcalde de Pacité, la gremia de transportistas, personal de caminos que vino a la ciudad capital, el señor diputado, viendo prácticamente el estado actual del tramo carretero de Santa Cruz Quiché hacia Pacité, pero también se está rectificando la necesidad que se tiene y a la vez, mientras se inicia formalmente el proyecto, se le está dando el mantenimiento correspondiente. Con la ayuda de Dios y el seguimiento que se le está dando, considero que sí va a ser una realidad el proyecto del tramo carretero de Santa Cruz Quiché hacia Pacité. Como estamos viendo el recorrido de Santa Cruz a Pacité, y como esta otra carretera va a interconectar con el proyecto que se tiene de Pacité, venimos a hacer una visita aquí a la parte de Chimente, que es de Totonicapán, para que los ingenieros tengan una mejor perspectiva de todo lo que se va a trabajar, ¿verdad? Las máquinas están trabajando en la ruta que estamos viendo el día de hoy y esperamos que ya en unos días se empiece a trabajar de San Pedro a la entrada de Comitancillo, que están en muy malas condiciones, y de último pues tenemos la ruta de Santa Cruz de Quiché, el municipio de San Antonio y Lotenango. Haciendo una supervisión técnica es para verificar el estado de cuánto le hace falta a la carretera, del pavimento que se va a hacer, o realmente son los estudios que se van a hacer antes de sacar un evento. Hay que hacer los estudios. Lo que procedo es informar a las autoridades qué es lo que hace falta y el estado como está, en este caso a nivel terracería, ¿verdad? Y a las autoridades son los que toman las decisiones.